Ya. Nosotros... Bien. Hola muchachos, entonces vamos a comenzar este taller. La idea es que lo hagan ustedes, presenten ustedes los casos, cómo lo analizaron y vamos discutiendo, ¿no? Ahora, se trata de no dar mucha lata. Si vemos todos los casos, unos 5 o 7 minutos, lo hacemos en 1 hora. Doctora Jesús Casa Cubierta y Vielma está en está una, de turno, pero no sé... está en una El cirugía, me Mati está dijeron. ahí con... Ah, ya. Ya, no, Así yo presento, que pero... le toca a usted. Sí, pero ¿lo presento desde mi pantalla o...? Sí, ¿puede compartir pantalla? Sí, Ya. no sé cómo se hace. Ahí está. ¿No? ¿Funciona o no? Es que te tiene que autorizar el doc, parece que el anfitrión. ¿Sí? Digo que usted tiene que poner como para que todos podamos compartir pantalla. Eso. Ah, sí. Porque no me... Ya, a ver ahí. Prueba ahí. Ahí sí. Ya, ahí está. Ya. Todavía no aparece. ¿No? A mí me apareció. Sí, nos apareció. ¿A ustedes? Sí, a todos. Parece, menos a usted. Menos a mí. ¿Pero es que usted tiene las imágenes de las personas o tiene las pantallas? ¿Sí aparecemos nosotros o aparece la pantalla? ¿Qué parece? No aparece la Jesús. pantalla. Está en negro. Dice Jesús ha comenzado la función de compartir pantalla. Pero no me aparece. ¿No me aparece? ¿En serio? Parece que el Pucha, único a que mí, lo veo soy yo. Pucha, pero eso es súper raro. ¿lo dejo de compartir y comparto de Ahí nuevo? viene. Ahí viene. Ya. Ah, pucha. Te dije que el doc está muy lejos del router, ¿no? Como que el otro día también tenía Sí, problemas. tiene muy mala señal. Ya. ¿Ya? Cuénteme. Ya. Entonces, CCP es una paciente con 17 semanas con antecedentes de hipertensión crónica y una primípara. Y bueno, en el Doppler de las 17 semanas, de las arterias uterinas, podemos ver que tiene un aumento de la resistencia en ambas arterias uterinas, hay presencia de Notch, y el IP que tiene en promedio es mayor al percentil 99 para la edad gestacional. ¿Cuál es el percentil que dijimos para las 11 y 14 semanas? Ahí lo tengo acá al lado, esperemos. Lo anoté acá al lado. ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? ¿Qué preguntó? El percentil. ¿Cuál es el Ahí percentil? lo tenía anotado. El valor sobre el cual está alterado la uterina a las 11, Tiene que 14 tener semanas? menos de 1.45, ¿no? En promedio. No, ¿no? a las 11, 14 semanas, para que se acuerden como números redondos, 2,45, ese es el máximo, a las 14 semanas. Y en el examen de 22-24, 1,45, esos son como números redondos. Ah, 22-24 es 1.45, yo lo Claro. tenía anotado para la primera. Ya. Y 11-14, 2,45. En este caso, si ustedes se fijan, uno tiene 3,84 y el otro tiene 3,29, o sea, el promedio es como 3,6, es malo para cualquier fecha. Sí. ¿Qué te parece ese notch, Jesús? Es que no he visto mucha ecografía, pero es bien evidente que tiene el notch. No sé, he visto otras que tienen menos notch, pero no sé si es que hay que medirlo, no sé muy bien cómo se... Claro, es tanto así que si tú ves en el de la uterina izquierda, que está a la izquierda abajo, Sí, llega a 0. tiene flujo cero. Eso Sí. es rarísimo. O sea, si ustedes lo buscan en los libros, dicen que las uterinas no pueden llegar a flujo cero, pero hemos visto uterinas con flujo cero e incluso con flujo reverso, en casos muy raros. Ya, sigamos. Entonces, después a las 19 semanas, ya tiene un T medio de 90, ya de la arteria umbilical.
que es un signo, como dijo el doc, de mal pronóstico. Entre 70 y 90 hablábamos de un 40% de riesgo de mortalidad fetal, y el resto, el 60%, también todos terminaban o en UTI neonatal o en UCI neonatal. 90 igual está como en el límite alto, pero menores a 120 tampoco era algo así como seguro. Tenemos que la arteria umbilical tenía un IP también sobre percentil 95 para la edad gestacional, para las 19 semanas, y el ductus venoso, acá se puede ver el flujo reverso. Acá nosotros con el SEBA discutimos un poco, porque todas las tablas para ductus venoso eran sobre 20 semanas, sobre 22 semanas, 20 semanas. No había para menos edad gestacional. Entonces, no sabíamos muy bien si es que podíamos hablar de percentiles. Y nada, pues esto daría como un RCU tipo 4, pero igual la paciente tiene 19 semanas, está fuera de viabilidad, así que no tendría indicación de interrumpir a las 26 semanas. Ya, pero flujo reverso, el ducto con flujo reverso, ¿puede ser normal en alguna ocasión? Ay, perdón, ay, es que se me corrió. No sé, no me acuerdo. No, nunca. Nunca. Si tú No haces me acuerdo de ninguna. si tú haces un ducto venoso y te encuentras flujo reverso en la ecografía de 11, 14 semanas, es un marcador de aneuploidía. O sea, el ducto Sí, venoso pero usted dijo que era en la primera ecografía, el primer trimestre. Claro. Pero por eso, si sale reverso, ya es anormal, incluso para Sí. las 11, 14 semanas. O sea, un ducto siempre que tiene un ductus con flujo cero reverso siempre es anormal, en cualquier momento. Entonces, acá sí. el reverso es muy chiquitito, uno se puede confundir, es un piquete abajo nomás. Ese. Muy bien. Y la foto de la izquierda, ¿qué te indica? Ese parece que es un video, ¿no? No lo pude abrir. No. Ya, pero No. ¿cómo lo ves ahí? ¿No les impresionó nada? No, en verdad no nos fijamos en eso. Nos fijamos solo acá. Pensé que acá, era. todo lo que puse no nada es decorativo. Es una placenta que está engrosada, y en el video, a ver el caso 1, déjame ver. Doc, le quería decir a Jesús, lo que pasa es que los Mac no pueden abrir los videos que están en el PowerPoint, entonces si tenía un Mac no se puede ver. No sé nada yo. Y eso probablemente es que una placenta también es gelatinosa. Sí. A ver, ustedes no están viendo nada en este momento, ¿no es cierto? O sea, ven el mío, creo. Ya. ¿Dejo de compartirla? No, siga nomás. Ya. Ya, bueno. Eso. Entonces, como les decía, lo que hablamos con el SEBA es que a las 19 semanas tampoco tiene indicación de interrupción porque está fuera de la viabilidad fetal. Ahí. Ya, supongo que ese era otro video, pero tampoco pude abrirlo. Y a las 22 semanas, entonces, tenemos un ductus venoso con un IP sobre percentil 99, pero que ya no tiene la onda reversa. Ya. Después el T medio siempre va empeorando. Ahora está en 76, que está como aún en rango de mal pronóstico, pero está más cercano al límite de 70, que eran los con inviabilidad fetal. Y la arteria umbilical tiene un IP sobre percentil 99 también, con flujo ausente, fin de diástole. Nosotros pusimos acá que era un RCU tipo 3 porque el ductus había como mejorado, entre comillas. Pero el T medio sigue empeorando. Y ya a las 27 semanas, entonces, tiene una estimación de peso fetal de 430 gramos, tiene un T medio en 88, que está un poco mayor, pero está igual bajo percentil 5 para la edad gestacional. El ductus venoso está con un IP sobre percentil 99, también tiene, bueno, acá tiene un flujo reverso que es mucho más notorio que en la primera, y la vena umbilical está con flujo pulsátil, que ya es de pésimo pronóstico.
Así que pusimos RCIU tipo 4 y que obviamente ya tiene 27 semanas, tiene indicación de interrupción por ese lado, porque tiene más de 26, pero tiene menos de 500 gramos. Entonces yo creo que ahí estaba el tema como de discutir el caso si es que se interrumpe o no, porque con menos de 500 también la viabilidad fetal es pésima. Acá, mira, en la foto de la Ya, entonces izquierda de la nosotros pusimos placenta. conducta expectante. ¿Aló? ¿Jesús? ¿Aló? ¿Jesús? ¿Luego? Sí, ¿Escucha? es que el... ¿A qué te refieres? ¿La genética o no? Cuando tenían un ducto alterado en la 11-14, ¿tenía algún otro marcador de aneuploidía aparte del ducto en la 11-14? Es que no era de las 11-14, era de las No, era de 19. 17. No, tenía O sea, eco de 11-14 normal. Ya. Mira, en la foto de la izquierda, que es de la placenta, mira, tiene una placenta de 42 milímetros para un embarazo de 27 semanas. Dijimos que la placenta, el grosor, es más o menos lo mismo que la aumentando con gestacional. la... Así que igual. una placenta, si ustedes se fijan, es una placenta que está gorda, digamos, está engrosada y corta en ancho. Eso es porque como vimos en las clases, se han cortado las velocidades de anclaje y la placenta ha engordado. Y lo otro que llama la atención, abajo en la vena umbilical, si ustedes se fijan con detalle, tiene incluso dos curvas, dos pequeñas curvas. ¿Se fijan? Dentro de la pulsatilidad. Ay. ¿Esa y esa? Eso, claro. Dentro de la vena umbilical pulsátil, que ya es mala, cuando ya tiene dos curvas, o sea, imitando a la onda S y D del ductus, eso es aún peor. Entonces ahí nos enfrentamos con el problema que dices tú, de una restricción muy severa, pero una estimación de peso de menos de 500 gramos. Sí. ¿Y qué opinarías tú? Yo creo que lo hubiese... Es que estaba tan mal desde el principio que probablemente estaba una guagua que igual se iba a morir, pero quizás no sé, lo hubiese interrumpido. Pero es que igual ahí tengo mis dudas, porque la estimación de peso fetal tampoco es exacta, entonces, no sé. Las estimaciones de peso fetal en general tienen una gracia, que mientras más pequeño es el niño, son más precisas, curiosamente. Entonces, cuando vemos niños de 500 a 600 gramos, nos equivocamos en el rango del 7% o del 5%. Estamos muy cerca a veces, por gramo. Pero cuando hacemos esas estimaciones de 3009, fácilmente el niño puede pesar o 3003 o 4500. Entonces, afortunadamente, los niños más pequeños, las estimaciones son mucho más precisas. Entonces, nos podemos guiar bastante para las decisiones. Bueno, la decisión que tomamos en ese momento fue no hacer nada, que está fuera del alcance sí, acá. perinatológico. Sigue. Ya. Entonces, una semana después, a las 28, tuvo un parto, un feto muerto in útero, de 380 gramos. Entonces, en este caso, mi duda era que bajó como esos gramos en esa semana. No, probablemente esa está o siempre pesó 380. Dentro del rango, sí. Ya. Y bueno, se vio una placenta con un cordón periférico, con infartos vellositarios, fibrina intervellosa, nodos incisionales, calcificaciones distróficas y signos de hipoperfusión, que son todos signos de malperfusión materna, además del hallazgo que, bueno, ya dijo el doctor que tenía el cordón periférico por la apoptosis o sea, necrosis de las vellosidades. Eso. No, ahí. Entonces, ya. Muy bien, entonces este fue un caso de yo les digo, esta es la restricción más precoz que hemos visto nunca. A las 17 semanas nunca habíamos hecho un diagnóstico de restricción. Este fue el caso más precoz que hemos tenido en niños euploides, sanos. Hemos tenido algunos casos de niños con aneuploidía en que hemos hecho diagnóstico de restricción, pero es debido a la aneuploidía. Pero niños euploides, ese fue el más precoz que hemos visto y bueno, con resultado de
muerte. Y el segundo caso es la misma señora un par de años después. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Caso 2. Díaz. Sí. Ya, toma el mando. ¿Se ve? Sí. Pero esa es la segunda. Tiene que subir. Ahí sí. Ahí. Ya, sí. Tengo Ahí malo está. en mi PowerPoint, así que no voy a ponerle en modo presentación, ¿ya? Pero igual se ve. Ya, sí. Ya, entonces tenemos la misma paciente en su segundo embarazo, con este antecedente de RCIU severo y feto muerto en útero. Bueno, ya con esos antecedentes tenemos una paciente con un alto riesgo obstétrico y con indicación de probablemente una ecografía Doppler en el primer trimestre. En este caso tenemos la ecografía del segundo trimestre a las 22 semanas. Los dos de arriba son las ecografías de la arteria uterina, derecha e izquierda. Pero ¿qué otra cosa hubieras hecho tú, doctora? Bueno, ella también, lo que me mostraba las diapositivas anteriores, tenía un antecedente de hipertensión crónica, y bueno, y estos antecedentes que ya mencionamos, así que habría que derivarla al DARO, hacerle estas ecografías precoces, y además iniciar aspirina. Iniciar aspirina. ¿Desde cuándo? ¿En qué dosis? Desde las 11 semanas, 150 miligramos. Ya, muy bien, siga. Ya, entonces arriba, las dos de arriba son las arterias uterinas. Con la Sofía sacamos un promedio que daba, acá la tengo, 2.6, el índice de pulsatilidad, y el promedio, el P95 da 2.11, así que está en un percentil, estaba mayor al percentil 95. Así que en el fondo tenía alterada las arterias uterinas, un aumento de la resistencia. Abajo tenemos la umbilical y la arteria cerebral media. En la umbilical no se ve el índice de pulsatilidad, pero el valor de abajo es el T medio, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí el percentil 5 es 123, y acá tenía un T medio de 148, entonces daba un percentil mayor al percentil 5, que es normal. Bien. Y bueno, y el de abajo, la arteria cerebral media, tenía un índice de pulsatilidad de 1.94, que también da sobre el percentil 5. Bueno, y arriba mencionar también que las uterinas tenían, evidentemente se veía un aumento de la pulsatilidad y este noche. Y de noche, en ambos lados. Esas uterinas están bastante malas, casi tan malas como esta señora en su primer embarazo. Siga. Ya, entonces, acá tenemos el Doppler del tercer trimestre. La paciente lleva con 35 semanas, con una estimación de peso fetal de 1.800 gramos, que da menor al percentil 3, que son 2 kilos para las 35 semanas, y dice que tiene una preeclampsia severa, ¿ya? Entonces arriba tenemos la arteria cerebral media, que tiene un índice de pulsatilidad de 1.72, que está normal. La umbilical, que tiene un índice de pulsatilidad de 1.1 a la derecha, que también da bajo el percentil 95, pero abajo, bueno, el mismo Doppler se calcula el T medio, que está en 152, que pese a que está sobre 120, está sobre el percentil 5. Bajo el percentil 5, ¿o no? O sea, sí, eso, está bajo el percentil 5, que es 182. Entonces, en ese caso, está sobre el 120, que eso ya nos da cierta tranquilidad, pero sí tenemos que estar alerta porque está alterado en el fondo. Nosotras conversamos y en el fondo, en este caso, tiene un RCIU tipo 1, pero tiene una preeclampsia severa y ya tendría una indicación de interrupción por las 35 semanas. Muy bien, espérate. Ya, eso hicimos.
Tenía una señora con una restricción. Si hubiera sido puramente eso, podríamos haber incluso esperado terminar las 37 semanas porque tiene un Doppler bastante bueno, pero tenía una preeclampsia severa. Así que la interrumpimos, salió un niño de 1.735 gramos con una restricción severa, a pegar 8-9, y ese niño, bueno, estuvo en incubadora, en neonato, pero está bien. Y la señora se llama Claudia Callejas Pizarro, quedó muy agradecida, muy contenta por nuestro manejo. Ella comprendió en el primer embarazo que estaba fuera del alcance, y en el segundo embarazo, bueno, le hicimos el manejo de toda la hipertensión crónica y después presentó una preeclampsia severa al final y salió bien ella y su bebé. Así que esa es la Claudia Callejas. Muy bien, doctora. Gracias. Caso, dígame. Doc, ¿puedo hacer una consulta? Lo que pasa es que, ya, pero ella era hipertensa crónica, porque lo que pasa es que con un primer embarazo, con una restricción tan severa y precoz, y ahora que hizo una preeclampsia, no sé, ¿a las cuántas hizo? ¿Antes de las 34 semanas? ¿O...? No. Pregunto yo, porque si lo hubiese hecho antes de las 34, no se estudió después como pensando en un SAF, por ejemplo, con todos esos antecedentes tan malenos. Sí, se estudió en el primer embarazo SAF, o sea, después del primer embarazo. Sí, no, es solamente hipertensión. Ya, perfecto, eso, gracias. Muy bien, en el caso 3, ¿quién viene? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Natalia, es que no tengo cámara. Ya. Doctora Díaz, tiene que bajar su... Ahí está. ¿Quién dijo yo? Estás la doctora Parra. ¿Ahí? Ya, muy bien. Sí. Este es un caso cortito. Cuéntenos. Esta es una paciente, inicial FA, con 19 semanas de embarazo, con un anhidroamnios, y fue enviada por una sospecha de síndrome de Potter. En el último examen, oligodihidroamnio severo, dudosa visualización de riñones, probable cardiopatía congénita, el caso no está resuelto, y se realiza esta evaluación. Y bueno, también pregunta qué corresponden las ondas SDA del ductus venoso. Un poco como para saber a qué consiste el síndrome de Potter, es un complejo, una malformación que consiste en insuficiencia renal, oligohidroamnio, pulmón hipoplásico, y también se puede asociar a otras malformaciones, entre ellas las cardíacas. Se considera que es incompatible con la vida, aunque hay reporte de algunos casos que algunos neonatos han llegado hasta 39 días de vida. ¿Cuáles son sus características? Bueno, ahí vemos como piel seca, implantación baja de oreja, nariz ancha y plana, deformidad en extremidades que las podríamos ver como en una ecografía. Bueno, la evaluación del ductus venoso, la onda S sabemos que es sístole ventricular, la onda D diástole precoz, la onda sístole auricular. Y acá, bueno, como análisis, que en el fondo un ductus venoso normal, si hay otro, el resto de los Doppler están normales, hay que pensar en cardiopatía. Y ahí en el fondo puse como las definiciones del anhidroamnios, que ya significaba una columna máxima de 1 centímetro en un bolsillo. Interpretación ecográfica, nos costó en realidad harto como evaluar esta evaluación. Lo que nos imaginamos con la FLO es que este podía ser como el tórax, y el corazón. Y en el fondo tendría como un aumento del índice cardiotorácico, pero en realidad no sé si lo evaluamos bien. La foto es muy mala, la tomé yo personalmente porque la paciente tiene muy poco líquido amniótico. Aquí lo que, más que mostrar si había cardiomegalia, que puede haber, es lo que está adentro, que se ve lo que está anecogénico. ¿Ahí o ahí? Ahí, no, más a tu Acá. derecha. Al medio se ve una cosa negra, adentro de lo que es el corazón. Eso. Ya. Ese es a nosotros nos parece que es el septum interventricular. Tiene una enorme comunicación entre ambos ventrículos.
pero un embarazo muy pequeñito, con 19 semanas, con oligomio, así que eso tenemos que esperar a que crezca un poco para ver realmente de qué se trata. Ya, y la interpretación de las otras, de los Doppler. Ya, este Doppler correspondería a un umbilical, tiene una evaluación con un T medio, no está el índice de pulsatilidad. Bueno, yo lo evalué con las tablas del trabajo que usted tenía, doctor, y quedan a las 19 semanas con un percentil 10-50, que en el fondo sería normal, pero sobre 120 igual hay que tener como ojo. Y el IP también está normal. Ya, sigue. Ya. Esta nos costó un poco porque en el fondo vimos que era como la misma como zona donde tomamos la arteria umbilical, nos Bien. pareció que podía ser la vena umbilical y que estaba pulsátil. Y lo normal sería que no estuviera pulsátil, entonces estaría alterado. Y Pero fíjate, no sé. claro, fíjate que lo que acabamos de ver con el caso anterior, que cuando ¿Ya? la vena umbilical pulsátil es doblemente pulsátil, como en tu caso, en el caso, ¿lo ves? Es Sí. peor todavía. Y si ustedes se fijan también en el lado izquierdo de la foto, donde estamos tomando en la imagen en blanco y negro, ahí ¿Ya? tiene líquido. Ya. Entonces, en el síndrome de Potter, por definición, no hay líquido, hay anhidramnios, no hay ni una gota de líquido, salvo en las primeras etapas hasta las 14 semanas en que el líquido pasa por difusión, digamos, desde la placenta o del amnios, pasa un poco de líquido, pero después de las 14 semanas, el 99% del líquido se produce por los riñones. Entonces, si hay un poco de líquido, eso prácticamente descarta un síndrome de Potter, que es el diagnóstico con que nos enviaron. Ay. Bien. Y acá tenemos un ducto venoso que, bueno, las tablas que hay en el fondo son con IP para las 20 semanas, pero el corte a las 20 sería 0,89, así que con este valor estaría como sobre el percentil 95 y eso sería patológico. Y bueno, también se puede evaluar que en el fondo la onda A aún es positiva y no se ve como flujo ausente o reverso. ¿Y nos puede explicar qué significa la S, la D y la A? ¿Sí? La S es la sístole ventricular, la D es la diástole precoz y esta sería la A, que sería la sístole auricular. Ya, pero explícame con peras y manzanas, ¿por qué la onda es así? No sé si podría explicarlo con pera y manzana. ¿Tienes otra diapo ahí? No, me pasa otra cosa. Ya. Bueno, la onda S, que es la onda, estos son flujos hacia la aurícula derecha, y desde la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, ¿ya? Ya. Entonces, la onda S, que es la onda que se llama de sístole ventricular, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando está la sístole ventricular? ¿Cómo está la válvula tricúspide? ¿Está abierta o cerrada? ¿Debería estar cerrada? A O ver. sea, te pregunto, en la sístole ventricular, ¿qué válvula está abierta y cuál está cerrada? En la sístole del ventrículo derecho, ¿qué válvula está abierta? ¿Hacia dónde Pucha, hacia dónde eyecta el ventrículo derecho? hacia las pulmonares. Hacia la pulmonar. Entonces está abierta las semilunares pulmonares, ¿cierto? Ujú. Y la tricúspide está cerrada. Cerrada. Ya. Porque si estuviera abierta haría insuficiencia, regurgitación, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, la aurícula está recién ha botado toda su sangre hacia el ventrículo derecho, se cerró la válvula tricuspidia y entonces la aurícula está muy receptiva a recibir sangre. Entonces, por eso esa es la onda S, porque llega un gran flujo de sangre a la aurícula que está vacía, entre comillas. ¿Se entiende? Sí. Después,
ya el flujo empieza a disminuir y pasa a la onda del medio entre la S y la D, que no tiene nombre, empieza a disminuir porque se va llenando la aurícula derecha, ¿sí? Ujú. Y en ese momento se produce la diástole, la onda D, porque se abre la válvula tricúspide. Se abre la válvula tricúspide y la sangre cae desde la aurícula derecha, cae hacia el ventrículo. Entonces vuelve a disminuir la presión en la aurícula derecha y la sangre vuelve a andar más rápido. ¿Se entiende? Ya. Entonces ahí está abierta la válvula tricúspide y está pasando sangre desde el ductus a la aurícula y de la aurícula al ventrículo. Y finalmente, cuando está terminando de llenarse el ventrículo derecho, la aurícula le pega un último estruje, un apretoncito, que es la sístole auricular. Entonces, al aumentar la sístole auricular, aumenta la presión, y por eso que la onda A es la más baja. ¿Entiendes? Entonces ya no fluye tan rápido desde el ductus. Esa es la aplicación de la onda S, D y A. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Eso es lo que quería que Ah, viéramos ahora, que es más complejo. Ya, termine. Bueno, si tiene indicación de perfil cardiovascular, en verdad teníamos como harta duda con la FLO de sí o no, porque en el fondo primero tendríamos que como confirmar el diagnóstico y en el fondo al confirmar el diagnóstico de síndrome de Potter es como inviable con la vida. Entonces no sé si serviría o no hacer un perfil en el fondo para evaluar a este feto. Así que no estamos seguros en realidad de la respuesta. Si no estamos seguros del diagnóstico aún, yo creo que sí serviría. Claro, este niño... ¿Sí? Sigue. Sigue. Perdón. Y ahí, bueno, y la conducta, en el fondo, lo que ya les mencioné, el 40% de estos casos, si se confirma síndrome de Potter, terminan muertinato. Y los que llegan a embarazo de término, entre las 24 y 48 horas fallecen, y como el que comentaba, había un caso reportado de que había llegado un neonato a los 39 días de vida. La decisión, bueno, en el fondo primero debemos confirmar el diagnóstico frente como a la patología que es inviable con la vida, podríamos mantener un manejo expectante, y no sé si en este caso también como utilizar la causal IB2, en el fondo, si es que la paciente quisiera interrumpir su embarazo. Bien, mira, mi opinión es que yo creo que este niño no tiene un síndrome de Potter porque tiene líquido y tiene un poco de líquido y al parecer tiene riñones, pero sí tiene una malformación muy importante. Un niño que está con un oligoma severo, está con un ductus venoso y una vena umbilical pulsátil, probablemente tiene una cardiopatía congénita compleja que ya está afectada y probablemente se trata de una aneuploidía, así que lo más probable es que este niño termine en un óbito fetal y hay que hacerle un perfil cardiovascular. No se pierde nada salvo el tiempo. Ya. Yo no creo que sea un síndrome de Potter. Okay. Ya, doctora, muchas gracias. Ahora viene la gente de segundo año. ¿Quién sigue con el caso 4? Nosotros, doctor. ¿Quiénes son nosotros? María José. Ya. Sí. Cuénteme. Soto Hinojosa. Esos somos nosotros. Espérame un poquito que voy a abrir mi presentación. Ya. A ver si me resulta el compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Ya, nuestro caso. Una persona de iniciales SDM. Los antecedentes que tenemos es que tiene antecedentes de arterias uterinas alteradas y el diagnóstico una restricción severa, un embarazo de 27 semanas con una estimación de peso menor a 500 gramos con un T medio en 83. Nos solicitan que hagamos una evaluación, diagnóstico funcional y conducta. Entonces, con este caso clínico vimos el Doppler
que es la primera, el Doppler umbilical, que está alterado, como aparece en esta diapositiva, en realidad tiene flujo reverso, lo que ya, independiente del IP, con un flujo reverso nos hace pensar en una gestación con un mal pronóstico y con un Doppler umbilical alterado. El T medio está crítico, de acuerdo a la clasificación, está en 83. El ductus venoso, que lo vemos acá, aquí tiene la onda A, que está positiva, o sea que está en flujo reverso, y tiene además un índice cardiotorácico aumentado que se ve en esta imagen, donde en realidad debería ser un tercio del, no más allá de un tercio del tórax, el espacio que ocupa el corazón. Y en este caso el índice cardiotorácico es alrededor de 51-52%, por lo tanto estamos en presencia de una cardiomegalia. ¿Ya? Discutimos harto esto, la última diapo nos cabeceamos harto de qué es lo que era, finalmente vimos que era una vena umbilical que tenía un pulso, o sea, Manu, ayúdame, la última, bueno, pero después la volvemos a eso. Ya, entonces en este caso, que era un caso clínico que estaba bastante crítico, con una restricción severa, 27 semanas, con una estimación de peso menor a 500 gramos, con un T medio crítico, un muy mal pronóstico fetal, nosotros decidimos aplicar el perfil cardiovascular FACH5, que luego vamos a ver cuál va a ser el resultado. En la F de función cardíaca se evalúa la onda EA bifásica y en este caso no se observaba insuficiencia AV, por lo tanto nos daba 2 puntos. El siguiente era el del FACH5, la letra A, de arteria umbilical, el flujo diastólico reverso, por lo tanto 0 puntos. La C, cardiomegalia, el 51,4%, y lo máximo debería ser hasta un 30%, porque solo un tercio, 0 puntos. El hidrops no está descrito y la verdad es que no tuvimos con el Manu algún elemento de los que estaba ahí en el caso clínico para ver si había hidrops o no, clínicamente con las imágenes. Después con las últimas imágenes podríamos inferir que tal vez podría tener un hidrops. Y las venas centrales, aquí tenemos el ductus venoso y que tenemos un ductus venoso reverso en la onda. Tenemos la onda A reversa, lo que nos daría 0 puntos. Si vemos, tenemos un total de 4 puntos, por lo tanto es un estado fetal bastante crítico porque tendría que ser más un valor de corte de 6 puntos, ¿ya? Entonces, de nuestra evaluación, ya lo dijimos, el Doppler umbilical alterado, el T medio crítico, el ducto venoso con onda reversa, un índice cardiotorácico aumentado, una cardiomegalia, el diagnóstico sería un embarazo de 27 semanas, una restricción tipo 4, un T medio alterado con un valor de 83 que es crítico, cardiomegalia, y tendríamos que pensar en una insuficiencia cardíaca. Ahora, teníamos la última, bueno, de ahí viene la última imagen. ¿Qué conducta? Nos imaginamos que probablemente podría haber estado madurado por las 27 semanas. Antes de esto debería haber tenido evaluación Doppler de manera diaria. Nos imaginamos que se podría haber hecho un estudio de TORCH y cariograma, y estábamos ahí entre la interrupción y la conducta expectante, porque si bien son 27 semanas, la estimación de peso son menores a 500 gramos, por lo tanto las posibilidades reales de sobrevivir son bastante escasas. Coordinar con Neo, explicar al usuario. Y nos queda esta tercera, o sea, esta última imagen, donde nos pedían como un diagnóstico ecográfico de esta imagen. Este es un cráneo fetal, y que vimos esta imagen, aquí está la línea media desplazada por una imagen anicogénica o hipocogénica, y que pensamos con el Manu que podía ser un aneurisma de la vena de Galeno. El aneurisma, podemos equivocarnos, pero pensamos en ese momento que podía ser esto, el aumento de la vena, del tamaño, o sea, el aumento de tamaño de la vena de Galeno, es una causa de hidrops fetal no inmune. Si bien hay 3 tipos de aneurisma de la vena de Galeno, una de ellas causa hidrops fetal. Como diagnóstico ecográfico, esta zona anicogénica elongada que está cercana a la línea media, que la puede desplazar o no, que puede generar defectos en la anatomía fetal, en la anatomía cerebral fetal, distorsionada por aumento del tamaño de los ventrículos, edema,
y en el Doppler un flujo sanguíneo turbulento, venoso, arterial o mixto, que no se aprecia en la imagen que teníamos. Igual quedamos con algunas dudas porque si bien esta última imagen cerebral podía ser el aneurisma de la vena de Galeno porque es una causa de insuficiencia cardíaca fetal, ahora sí, cuando está presente genera aumento en la precarga, y ese aumento en la precarga fetal va a generar mayor congestión a nivel auricular y eso nos va a generar la insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca causar a su vez la restricción, y la restricción en realidad se caracteriza por un aumento de la poscarga, así que quedamos como un poco dudosos con eso, si efectivamente como coexisten los dos, no, quedamos dudosos. Eso. Ya. A ver, María José, vuelve atrás a la primera. Anterior. Ya. Acá, mira, a la primera. No, pues esa no. Bueno, el otro es el paisaje de Toscana. Mira, acá en la primera foto estamos en las válvulas AB. Se ven efectivamente las ondas EA que están bien arriba. Muéstralas, que está la E y la A más pequeña. La E más pequeña que la A. Eso está bien. Eso está bien. Sí. Por eso la pusimos, le dimos 2 puntos en realidad, porque se supone que la E de early tenía que ser en estado fetal, a diferencia del adulto, más pequeña que la A, pero... Ya, esas son ondas dentro de la aurícula que equivalen como a la D y la A del ducto. Después viene una rayita bien fuerte, ¿te fijas? Una rayita que cruza de arriba a abajo, muéstrala. Sí. Para que ese es el clic. Es el clic de cierre de la, en este caso de la mitral, me parece. ¿Se acuerdan el clic cuando uno está en semiología? De cierre. El clic de cierre. Sí. Y se ve así. Y después viene la sístole ventricular. Pero la sístole es para el otro lado. Es lo que va para abajo. Esto. Eso, lo que va para abajo, eso. Y la sístole ventricular, tanto sea en la aorta o en la pulmonar, no supera los 60 centímetros por segundo. Y esta llega a 100, más de 100, ¿te fijas? Abajo. Sí. Esa onda, muéstrala para que la vean eso, llega a 100, ¿no es cierto? Más de 100. Sí. Eso es regurgitación. O sea, en la sístole está regurgitando hacia ese lado, no sé qué lado es, el lado derecho, es el tricúspide. Hay una regurgitación tricuspide, una insuficiencia tricuspide muy grande, por lo entonces tanto... me está aumentando el tamaño de la aurícula derecha. Claro. Ya. Entonces hay una insuficiencia tricuspide, entonces también nos daría, en el FASH quinto nos daría 0 puntos. Entonces recuerden, la salida, que también se puede ver en la sístole, de la aorta a la pulmonar no pasa los 60 centímetros por segundo. Las regurgitaciones son mucho más rápidas, 100, 120, hemos visto hasta 200, porque el flujo es tremendo. Ya, avanza. Y lo otro que es muy difícil, yo he visto 2 en mi vida, siguiente. Que nosotros íbamos a interrumpir a esta paciente sabiendo que tenía muy mal, ahí está de nuevo la insuficiencia, ¿se fijan? Más de 100. Sigue. Sigue, avanza. Dijimos, esta niña está cerca de los 500 gramos, está muy mal. Bueno, vamos a madurarlo y sacarlo, esperemos un par de días, veamos con los neos, y en el camino nos apareció la imagen en el cerebro, que no estaba. Esa. No, si uno ahí no tiene color, pero si le pone color, eso no tenía color. Esto es una hemorragia intracraneana inútero. Son rarísimas. Se ha escrito una en 7.000, una en 10.000, una hemorragia intracraneana. Así que ante esto hay desplazamiento de la línea media. Así que no hicimos nada. Y la siguiente, o no hay más siguiente, ¿no? No. Bueno, el resultado fue... ¿qué caso es el tuyo, el 4? Sí. Bueno, fue un niño con un feto muerto de 510 gramos. No, dijimos que estaba fuera del alcance con todo lo que tenía, además encima una hemorragia intraventricular. Íbamos a sacar un niño secuelado.
Eso, doctora. Gracias. Gracias. En otro caso, Oiga, Doc, ¿Mm? doctor, Sí. me fijé en una cosa que podría traer problemas, que usted estos videos los graba y los sube a su plataforma de YouTube, pero en alguna ecografía se ven los nombres de las pacientes. Hay que tener ojo con eso, no vaya a tener problemas. Tienes mucha razón. De ahí lo editamos. Así que lo vamos a dejar. ¿Ah? De ahí se edita nomás. O lo editamos o lo dejamos privado para nosotros. Ah, Lo dejamos oculto. pero editémoslo, ¿cómo bajar los nombres? ¿Ah? Editémoslo, ojo, ¿para qué bajar los Pero nombres? esa es harta pega porque hay hartos nombres. Lo mismo. Ya, Doc. Ya, a nosotros nos tocó el caso número 5 con gas. Gracias, Matías. Esta era una No, señora de iniciales JGM, tenía un embarazo de 27 semanas cuando llegó al dato. Al parecer fue enviada por una imagen que mostraba un quiste abdominal, pero en la eco que se le hizo para valorar ese quiste se estimó un peso fetal de 1000 gramos y la siguiente imagen. Entonces, en esta ecografía que nos pusieron acá, se veía un edema de calota acá, está medido 12.2 milímetros. Hay que recordar que ya a las 27 semanas ya no se habla de translucencia, obviamente. Tenía además, ¿cómo se llama? El Doppler del arteria umbilical con aumento de la resistencia y flujo cero en diástole, y aquí se midió el T-medio que dio 140, que está aumentado. Tenía, eso me pareció que esta era la tricúspide la que está el caliper acá, Sí. que era una onda monofásica y que además tenía reflujo, ¿ya? Tenía reflujo, ¿ya? Y además, bueno, aquí no se midió Rogelio, el ángulo, espérate. pero... Rogelio, me parece que esa onda está al revés. O sea, la onda EA es la que está abajo. Entonces, igual estaría malo, porque la onda E estaría más baja que la A, ¿se fijan? Y el claro, otro no igual, es reflujo, sino que es la... Ah, no, sí es reflujo, tienes razón. claro, Pero es la que va sería para arriba, es reflujo. reflujo. Ya, Claro, sí. sería reflujo esto y esto sería ya alterado. Bueno, bueno, tenía una placenta engrosada, 63 milímetros, y nos dio la impresión, no estaba medido, pero nos dio la impresión de que probablemente el eje cardíaco estaba desplazado. Para eso nos faltó aquí tener de referencia también el esternón y poder tirar la línea y seguir bien el eje, pero no estaba medido. Y no tengo una aplicación como poder medirlo con imágenes ya tomadas. Pero eso hasta ahí, ¿ya? El Doppler que se le hizo, nosotros, bueno, este es un umbilical normal, para recordarlo, y este sería un umbilical en el fondo como la que tenía la paciente con flujo cero en diástole y además que estaba como más picúa. Y tenía hasta como mesetita, que una vez me dijo usted, Neco, que también era malo, pero no, no me acuerdo, que tenía como esta, esa muestrita. Onda Tenía esa mellada, muestrita. que no, yo no Eso, sé qué mellada. significa. Mellada, pero que también, Hemos visto que sí, es raro. Ya, y es abajo, ¿qué raro, hay? sí. Debajo de la línea. Debajo de la línea de base. Ah, acá. Sí. Ah, no, lo había visto. Ese debe ser Sí. el reflejo de la vena umbilical que está... Claro. Vena umbilical Ya, pulsátil también. ese es el vena umbilical pulsátil que después sale en otra diapositiva. Por eso que no lo mencionamos aquí, pero sí, vena umbilical pulsátil. Entonces, aquí está, bueno, este paper que encontramos súper bueno leerlo. Esta es la tabla de referencia de este medio que para 27 semanas estaba alterado, por el percentil 151 y nosotros lo encontramos en 140, así que está alterado. ¿Ya? O sea, no nosotros, ustedes. Nosotros no hicimos la eco. Y para recordar aquí, como que esta es la onda normal de una tricúspide y esta es la onda que nos da a nosotros, pero que debimos haber dado vuelta a la imagen. O sea, esto es eso y esto es este reflejo. Eso. Pero bueno, no cachamos aparte con la cara. Ya, bueno, además el feto tiene una cardiomegalia, nos dio 0,56 el índice y el normal ¿cierto? Hasta 0,5. Tiene hidropericardio, si se fijan acá, y tiene además un intestino hiperecogénico, nos parece aquí. No sé si estamos Sí. en lo correcto, ¿cierto? Sí. Ya, Muy bien. ya. Entonces hasta ahí vamos bien. Bien, ya. Después, aquí teníamos que también, esta una sí estaba bien, ¿cierto? Esto sí era una regurgitación mitral Sí. con la cosa en media, y nos pareció que se veía la vena umbilical
esta de aquí, desembocando directamente en la vena cava inferior. O sea que tiene una ausencia de ductus venoso. Eso nos pareció a nosotros. ¿Ya? Y entonces este sería el trayecto de la vena umbilical intraabdominal, o sea, intrahepática en verdad dilatada. Y eso en el fondo, esa dilatación es la que está comprimiendo junto con la ascitis que debe tener el recién nacido, o sea, el feto, perdón, lo que comprime las asas intestinales que se ven hipericogénicas. Ninguno de estos videos. ¿Dónde que el video era más adelante entonces? Ah, bueno, y aquí pusimos también una tricúspide normal, para que la vieran. Esta es la que tenía nuestro feto y esta es la normalidad. ¿Ya? Ahí está la Después. rectificación, mira, hasta 200 llega la velocidad, eso es lo que estamos Sí, comentando. pues. Hasta 200 que haya hecho usted, ese es un caso extremo. ¿Sí? Como había hecho usted, hasta 80 centímetros por segundo es normal. Y esto está en 200, ¿sí? 203. Ya, nosotros supusimos que era una vena suprahepática, en el fondo porque era una cosa que tenía como una forma como de ductus, pero no había ductus, así que supusimos que era eso lo que se estaba midiendo. Y aquí está la vena umbilical, de nuevo, extraabdominal, no medida obviamente en el hígado, que estaba pulsada. ¿Ya? Y ahí está el videito ese, que aquí se nota mejor, a ver si estoy cuadro por cuadro, pero en el fondo, aquí esto, para que se entienda en la casa, pero en el fondo aquí estamos como más hacia podálica y el video va subiendo hacia cefálico. Entonces aquí partimos con intestino. Ahí se empieza a ver como la entrada de la vena, y ahí se ve, Ahí está. Ahí. Entonces esto es lo que probablemente el ecografista que por la ecografía que derivaron al feto, o sea, a la mamá, no al feto, lo sospecharon como un quiste, ¿ya? Porque da esta imagen en el fondo llena de líquido y dilatada, y dijeron, no, un quiste, pero no era un quiste. ¿Ya? Y otra cosa que faltó decir, vamos a ver un poco atrás, vamos a mostrar de nuevo el corazón. Que en esta eco, que si se fijan, las dos válvulas están prácticamente al mismo nivel, ¿ya? Y en general, siempre la mitad tiene que estar un poco más abajo, más hacia el ápice de ¿cómo se llama?, del corazón, ¿ya? Y en este caso tampoco se veía eso, tiene otro indicador que también es importante, después lo van a aprender en No, es al revés, Rogelio. La tricúspide es la que está más hacia el ápice, hacia la punta. La tricúspide es la que... tiene razón, porque el ventrículo... Y la sí, pues, mitral está más cerca de la base. Sí, porque el ventrículo derecho, sí, puede ser. Han corrido como, Bueno, pero como 4 milímetros. Sí, eso. Sí. Me confundí, pero sí, eso, sí. Que no están como casi al mismo nivel, y eso también en el fondo es un signo patológico. Bueno, aquí nosotros le hicimos un perfil cardiovascular porque correspondía. Y, yo veo esto, pero... ¿Ya? Y aquí hicimos el FACS. Pues. Entonces, el 5 que es de Hydrox, encontramos esta tablita que la incluimos porque sea más bonito que tiene mono. Entonces, el feto claramente está hidrópico, ya tenía edema hasta de calota, así que eso le da 0 puntos. Después, el Doppler venoso, bueno, no tenía ductus porque eso, o vena, ¿cierto? O vena umbilical o ductus venoso, no tenía ductus, así que no se puede evaluar, pero tenía la vena umbilical pulsátil, así que 0 puntos también. Después el corazón estaba en 0.56 el índice cardíaco, así que también 0 puntos. Después estaba monofásica la onda llena, así que 0 puntos también, y el único al que le dimos un punto fue a la arteria umbilical que tenía flujo 0 en diástole en vez de tenerlo ya reverso, así que le salió un total de 1 punto, o sea, bien malito. ¿Ya? Entonces, como hay algo que pusimos, bueno, una gestación unicaviva, un embarazo de 29 semanas según la fecha de la otra ecografía, de la última que vimos, una placenta engrosada, una osteogénesis del ducto venoso, le pusimos porque no somos ecografistas así tan expertos como para saber, y además que nos hubiese gustado también ver como una imagen de un Power Doppler, porque nos era como mejor la anatomía, porque en el fondo el Power es mejor que el color para definir la anatomía. Y tenían insuficiencia cardíaca global, o sea, dentada cardiomegálica, con insuficiencia mitral y tricuspida, y además hidrópico, o sea, realmente el corazón de ese feto, cualquier cosa. Ya con dilatación de la vena umbilical intrahepática,
con un TMAO alterado, con un Doppler de la arteria umbilical con flujo cero en diástole, una vela umbilical pulsátil y un índice cardiovascular justa de 1 punto, ¿ya? Así que nosotros lo que hubiésemos hecho con un feto que ya está hidrópico, con insuficiencia cardíaca congestiva, es más hacerle maduración pulmonar e interrumpirla, porque la verdad las cosas que adentro no estaba ganando nada, y está ahí ya con insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, peor, yo creo que no, ya no podía estar la pobre guagua. Lo único que no tenía era una RCU, pero yo creo que probablemente no está restringido porque era un guaterito, pues estaba lleno de líquido el feto. Yo creo que si le hubiésemos sacado un peso seco de alguna manera, probablemente hubiese dado chica, no sé. Eso no tiene la impresión a nosotros. Eso. Muy bien, muy bien. Esta paciente la discutimos bastante. Los 2 puntos son claros, o hacer una cirugía, una cesárea rescate y ver qué pasa, o la otra es una conducta expectante, que yo personalmente era el partidario de eso, un niño que pesaba 1000 gramos, pero con toda esta dilatación probablemente el peso seco sea mucho menor, con 29 semanas y con un perfil de 1, mi opinión era que también estaba fuera del alcance. Y eso sí, el caso, ¿cuál es el de ustedes? ¿6? 5. El 5, y bueno, finalmente se conversó con la paciente y se estuvo de acuerdo en una conducta expectante. Salió un niño de 1485 gramos, un niño con un feto muerto a las 29 semanas. O sea, poquito Lamentablemente, sí, lamentablemente esta señora no quiso ir a anatomía patológica, autopsia, así que nos quedamos con el misterio. Lo que estuvimos revisando en las imágenes, esto que se trataría de una, que es FIUBB, es una aneurisma, dilatación aneumática de la vena umbilical intrahepática, que digamos es un síndrome que tiene un montón de cosas. O sea, no es el signo más evidente en la ecografía, pero eso implica una serie de malformaciones cardiovasculares que son bastante complejas y la mortalidad es altísima. Lamentablemente no tuvimos anatomía patológica, pero bien, tu análisis, muy bien esta paciente, probablemente, bueno, nos falta la autopsia, que sería bien importante para publicarlo, pero amerita publicarlo como una dilatación reumática de la vena umbilical intrahepática. Además, usted nos dijo que además hizo un Valentine, hizo Vale, un que no Valentine, estoy o sea, seguro. Sí, esta es la paciente que hizo sí. ¿Se hizo una preeclampsia y demás? Sí. Claro, hizo una preeclampsia severa, entonces se le daría un síndrome de Valentine, además. El síndrome de Valentine es hidrox, placentomegalia y preeclampsia. Ahora, y aquí nosotros pusimos la agenesia del ductus venoso, que estos son todos los posibles drenajes que puede tener, o sea, las posibles llegadas que puede tener, puede llegar a la, ¿cómo se llama?, a la ilíaca, o puede llegar directo a la cava, o puede llegar a alguna de las portas, y en el fondo tiene peor comportamiento cuando o no se desarrolló bien el sistema puerta, porque se puede ver asociado a eso, y ahí en el fondo se bypassea la irrigación del hígado. Y lo otro es cuando se llega a las ilíacas, porque en el fondo toda la sangre que viene oxigenada se mezcla directamente con sangre que está súper poco oxigenada y el feto no se perfunde bien. No así otras llegadas que dentro de este monito, pero nuestra paciente era así, llegaba a la vena cava inferior, la umbilical. Ya. Gracias, Rogelio. ¿Les queda un caso o 2 casos? 2 casos nos quedan. Le quería hacer una pregunta. Quedan 3 casos. Lo que pasa es que en el caso clínico, igual con el Rogelio discutíamos si es que podría ser una malformación arteriovenosa hepática. ¿Podría haber existido la posibilidad igual o no? Sí, claro. Porque esa imagen está claramente dentro del hígado. No lo sé, la interpretación es que dimos era esa, pero puede haber sido perfectamente. Lo que tú dices,
el sistema venoso intrahepático es sumamente complejo y se han descrito un montón de malformaciones, pero al parecer son todas malas porque hay muy pocos que, digamos, niños o adultos que viven con ese tipo de malformaciones. Ya, siguiente. Ya, nosotros. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. A nosotros nos tocó, cuando termine de presentar voy a contar algo que nos pasó, pero voy a presentar primero. Ya, paciente NZM de 38 años, multípara de 1, ingresó con un embarazo de 36 más 3 semanas por registros no reactivos, con una hepatomegalia y huesos largos cortos. La imagen de huesos largos cortos no estaba en las imágenes que nos puso el doc, pero sí la de acá se ve la hepatomegalia. Ahí. Después del Doppler se veía, la primera imagen es la arteria uterina, que se le ve un IP de 1.22, que está normal, ahí sale el valor del percentil 95. Después, ay, me pasé, sí, acá el T medio, que está alterado, el percentil 95 es de 192 milisegundos y esta tenía de 150. La imagen de arriba es de la ACM, con un IP de 1.08, el percentil 5 es de 1.37, igual está alterado. Y la imagen de abajo, el ductus, que estaba normal. Después había imágenes cardíacas, acá el índice cardiotorácico, que la verdad es que no sé si se abrevia así, o lo chamullé, que daba de 62,6, estaba alterado, ahí está el valor normal, como ya lo han mencionado. Y esta imagen de acá, que nosotros creemos que es un hidropericardio, ahí no sé si se está viendo la flecha que estoy moviendo. Ya. Después estaba esta imagen de la placenta engrosada, que da un grosor de 67 milímetros. Y esta imagen, que la verdad es que nos quedó la duda con Leo, porque creemos que es una onda EA monofásica, Doc, pero no estamos 100% seguros. Sí, yo también creo que es una onda EA monofásica. Ah, ya, muy bien, entonces estamos bien. Bueno, usted acá nos daba el tiro que fue un parto a las 37 semanas de 3.200 gramos, a pegar 4,7, y salía el dato de, como me imagino que clínicamente vieron que la paciente tenía, o sea, que el recién nacido tenía hepatoesplenomegalia. Y nos pedía la evaluación funcional y un diagnóstico probable. Estas imágenes son las que ya vimos. En la evaluación funcional, la F tenía 0 puntos, acá debería ser monofásica, no bifásica. La arteria umbilical, 2 puntos, tenía flujo diastólico presente. Por la cardiomegalia, 0 puntos. El hidrops tenía el hidropericardio, así que le daría 1 punto. Y lo de las venas, un ductus normal, así que tendría 2 puntos. En total esto nos daría 5, si está alterado. Y de los diagnósticos, una paciente multípara de 1, un embarazo de 36 más 3 semanas, tenía hasta hepatomegalia, huesos largos cortos, que fueron los datos que nos dieron, la placentomegalia, cardiomegalia severa, hidropericardio, la ACM vasodilatada, el T medio alterado, un perfil cardiovascular alterado. Y en verdad nosotros dijimos ya, tiene una insuficiencia cardíaca. Creemos que, o sea, por todo lo que tiene, probablemente tiene alguna alteración genética, pero no estábamos seguros cuál ni nada. Pero ahora voy a contar nuestra incidencia, que fue posterior al análisis que hicimos, que yo justo estoy revisando las fichas para el doc, y este caso clínico revisé la ficha, entonces tengo todos los informes ecográficos de usted. Así que igual tenemos un dato de más. ¿Cómo se llama? Eso. Información privilegiada. Eso, información privilegiada. Y de hecho, Doc, yo estaba revisando las fichas y revisé por casualidad esta, y le dije a Leo, esta ficha es la misma que nuestro caso clínico. Pero bueno, cosas que pasan. Y entonces, ¿cuál es el Un T21, pero nosotros no, o sea, por eso no lo dije al principio, porque no lo pensamos antes cuando leímos inicialmente el caso, no nos imaginamos que era eso. Claro, bueno, este lo vamos a ver mañana en más detalle. Que hepatoesplenomegalia en un niño con trisomía 21 sugiere mielodisplasia, que es algo más complejo. Mañana lo conversamos en detalle. Gracias, doctora. Siguiente caso. ¿Nos queda uno o dos? Dos casos quedan. Vamos con el 7 que hicimos con la maca, ya va a compartir. Ya. Ahí está cortito. Sí, cortito. Entonces nuestro caso es NM, ¿cierto? Una embarazo
hasta 20 semanas con diagnóstico de que tenía un BDRL reactivo en 1,64, por lo que se debe haber tomado la prueba treponémica, el FTA-ABC, que estaba positivo. Por lo tanto, era como característico, ¿cierto?, de sífilis. Vamos a ver un poco las imágenes. En la primera imagen, arriba a la izquierda, vemos, ¿cierto?, la uterina, no me acuerdo, no he hecho bien de qué lado es, pero en realidad está dentro de lo normal comparado con la segunda. Sin embargo, el promedio nos dio normal entre los dos, nos dio 1,49, me parece. Ya, claramente la otra arteria uterina está alterada. En la tercera imagen que vemos abajo, vemos una placenta engrosada claramente, ¿cierto? Para 20 semanas, donde esperábamos no más de 20 milímetros, en realidad es 56 milímetros. Así que ya teníamos una segunda cosa, pero importante, ¿cierto? Entonces, que aparte del antecedente, teníamos, ¿cierto?, este promedio uterina que nos dio dentro de lo normal. En la siguiente diapo se muestra la umbilical, ya al lado derecho, y vemos que en realidad ya la umbilical tenía flujo reverso en diástole. Y por otro lado tenemos, ¿cierto?, lo que se muestra en la imagen de arriba a la izquierda, una cardiomegalia que tiene el índice de 0,6 de índice cardiotorácico, está muy, muy grande. La única imagen que nos generó un poco de duda ya es la de abajo a la izquierda, donde no sabíamos si podía corresponder, por ejemplo, a un intestino ecogénico, lo que se ve hacia la izquierda arriba, o de repente también las calcificaciones, que en realidad ambas son concordantes con lo que nosotros pensamos de un principio, que viene en la siguiente diapositiva, ya que sería todo esto secundario a un TORCH. Ya tenemos una restricción de crecimiento severa, muy precoz, ¿cierto?, que según lo que podemos clasificar, bueno, ahí también tenemos el ductus venoso, ¿cierto?, que llegaba a flujo cero. Por lo tanto, teníamos todo para hablar de una tipo 3, severa, bien precoz, ¿cierto?, y secundaria probablemente, ya que tenemos el antecedente del resultado de los exámenes, ¿cierto?, positivo para la prueba treponémica. Y además, ¿cierto?, tenemos el T medio, ¿ya?, que estaba señalando ahí la maca, que la verdad es que estaba re malo, ya estaba en la parte crítica. No alcanzó a ver bien acá, pero creo que era 80, 90, una cosa así. Muy, muy malo, ya, así que la verdad es que tenía muy mal pronóstico de acuerdo a si iba presentando las imágenes del caso. Por lo tanto, ya hacia el final nos pareció que dentro del manejo la verdad es que no era muy, ¿cómo se llama?, muy viable esta bobita. Ya incluso conversamos en un minuto que habría sido planteable como causal IVE, ya, y la verdad es que la semana siguiente tenemos la resolución del caso, feto muerto in útero que no llegó a pesar los 500 gramos. Bien, ¿vieron algo sobre LUES? Sí, yo revisé un poquito respecto principalmente a las cosas ecográficas que se veían y vi que en realidad, por ejemplo, cardiomegalia no era lo más como importante. De hecho, vi que rubiola o parvovirus podían como tenerlo más presente. Que sí las calcificaciones perihepáticas o la hepatosplenomegalia eran un poquito más características, pero la verdad es que no lo observamos claramente dentro de este caso. Y eso principalmente. Bueno, lo otro es la LUES era una causa importante de muerte fetal. O sea, hace 100 años la LUES era la primera causa de muerte fetal y da un hidrox no inmune, es decir, placentomegalia, polihidroamnios, que no es este caso, calcificaciones hepáticas, alteración hepática, y en realidad es el treponema invade placenta y produce una reacción inflamatoria fetal con falla cardíaca, hepática y multisistémica, y así produce la muerte en niños. Este es un caso raro. Hemos visto varios casos que son pacientes haitianas que no están con nuestro sistema de salud, y en ellas se han visto varios de los casos tan más extremos que hemos presentado. Bien, entonces este es un niño clásico de muerte por LUES fetal. Y el último caso, que es del agente tercero, Matías,
¿Quién va a presentar tú? Ahora Mati no quiere hablar. ¿Cuántas Perdón, diapos tenéis, perdón, estaba con Matías? audio apagado. ¿Se ve ahí? ¿Me Ya, escuchan? dale. Sí, ¿Se ve? estamos viendo. Ya, voy a poner modo presentación. Ya, díganme si es que se ve. Ahí está. Se ve modo presentación, ¿cierto? Sí, bien. ¿Se ve el cursor? Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, con la Javi nos tocó analizar el caso clínico número 8. Básicamente, los antecedentes tenemos AG, una paciente que tenía un embarazo de 38 semanas, primigesta, con mal control del embarazo, que fue derivada por esta imagen, encefálica. Se ve una dilatación quística en la región central del encéfalo, que con el Doppler color se observa un flujo bidireccional. Con el Power Doppler se observa que tiene una extensión bastante amplia y en el Doppler espectral se ve que es un flujo turbulento, con velocidades de hasta 40 centímetros por segundo. Además de ese hallazgo en el encéfalo, se hizo un ecocardiograma en el que destaca esto. Se ve, bueno, después lo vamos a analizar más en detalle, pero se ve un aumento de volumen de las 4 cavidades cardíacas. A nosotros nos impresionaba también que se veía un índice de esfericidad que podría estar aumentado. muy bien, está redondo. Y además tiene una fracción de acortamiento disminuida. A nosotros también nos parece que tiene una fracción de acortamiento disminuida, pero eso es subjetivo. La verdad, como no tenemos modo M, no sabíamos si es que podíamos hablar de como categóricamente de que había una fracción de acortamiento disminuida, pero sí subjetivamente nos parecía que la había. Ahora, además, se ve hidropericardio ahí y acá, y se puede ver que sobrepasa el nivel de las válvulas auriculoventriculares, por lo tanto, sí se considera hidropericardio. Y lo otro que nos pareció ver es que acá podría haber un poquitito de derrame pleural. Así que si consideramos que hubiese derrame pericárdico y derrame pleural, tendríamos derrame en 2 compartimentos y podría ser diagnóstico de hidro. Eso es lo que podemos ver en el video del ecocardio. En esta imagen de abajo, que después también la vamos a analizar un poco más en detalle, se ve que hay un índice cardiotorácico aumentado, se ve que el área cardíaca es de 3.010 milímetros cuadrados, y el área torácica 4.001 milímetros cuadrados, y si hacemos la división, nos da un índice cardiotorácico aumentado de 75. Después, viendo las otras imágenes que venían en el caso, se ve acá un Doppler de arteria cerebral media que tiene un IP de 0,45, por lo tanto está vasodilatada. A nivel de la arteria umbilical se ve que hay flujo diastólico presente, el IP está normal, un IP de 1.04. A nivel del ductus venoso se ve que tiene onda A presente y el IP es de 0.74, lo que se clasifica como un IP un ductus normal. En esta foto de abajo se ve edema de placenta, sabemos que la paciente tiene una edad gestacional de 38 semanas, y ahí podemos ver claramente un grosor placentario de casi 50 milímetros, por lo tanto es más que 1 por edad gestacional. Y esta es una imagen que nosotros pensamos que podía ser una hepatosplenomegalia, se ve un gran vaso, y se ve un hígado que subjetivamente puede estar aumentado de tamaño, pero después, buscando como los criterios diagnósticos formales de hepatomegalia y esplenomegalia, encontramos algunas cositas que las voy a comentar más adelante. Entonces, vuelve. Mira, arriba a la izquierda, donde vimos la cerebral media, hay un detalle que le faltó ver, que la velocidad máxima es de 108, parece. Ah, de 108, claro. 108 claro, centímetros por segundo. Eso también, el pic máximo de velocidad está elevado. Acuérdense que el tip para saber cuál es el pic máximo de la ACM es el doble de la edad gestacional. O sea, si esta paciente tenía 38 semanas, 76 es el máximo. O sea, esta paciente, la velocidad máxima en ACM era muy alta. Perfecto. Sí, ese, la verdad, no, se me había pasado un poco por alto. Entonces ahí tendríamos también diagnóstico de anemia fetal. Bueno, entonces se nos pide evaluar el caso y hacer un diagnóstico, ¿cierto? En este caso se hizo una cesárea el 31 de octubre, a las 38 semanas, se tuvo un feto con un peso normal, adecuado para la edad gestacional de 13.235 gramos, agua 6,8, sin embargo tuvimos un morte neonato a los 5 días. Entonces, nosotros viendo la dilatación vascular, ¿cierto? Con el flujo turbulento y la insuficiencia cardíaca, pensamos como primera posibilidad diagnóstica que esto se trataría de una malformación aneurismática de la vena de Galeno. Y como resumen, básicamente las malformaciones vasculares cerebrales fetales en general son infrecuentes, y las malformaciones de la vena de Galeno, que se agregan como MVG, engloban un grupo
diverso de anomalías vasculares que comparten como característica común la dilatación de la vena. Según los distintos sistemas de clasificación para todas estas malformaciones, básicamente los más habituales consideran aquellas que tienen malformaciones aneurismáticas verdaderas y aquellas que tienen dilataciones aneurismáticas de la vena de Galeno, ¿ya? La diferenciación es importante porque en el caso de la malformación aneurismática son de un subtipo específico, son las que pueden generar insuficiencia cardíaca fetal. Ahora, si hablamos de este tipo específico de malformación, es una rara anomalía arteriovenosa cerebral congénita con una incidencia de unos 25.000 recién nacidos vivos, y esta malformación se ubica en el espacio subaracnoideo de la cisterna cuadrigeminal, que la cisterna cuadrigeminal está en esta región. Bueno, esta es una resonancia de un adulto, pero finalmente es para que entiendan espacialmente dónde está la lesión. Básicamente está detrás del mesencéfalo, hacia anterior tiene los colículos cerebrales, está sobre el cerebelo y bajo el tentorio. En ese espacio es donde se localiza nuestra malformación. Y se caracteriza por la persistencia de una vena precursora a la vena de Galeno. En realidad no es una dilatación de la vena de Galeno, sino de una vena precursora que se llama vena prosencefálica media, que persiste, y al persistir se pueden generar comunicaciones anormales con los plexos coroideos del tercer ventrículo. Acá, bueno, una foto también del resumen del drenaje venoso, ¿cierto? La que está marcada acá como vena cerebral magna es la vena de Galeno, ¿cierto? Que finalmente se resume la circulación del sector profundo del cerebro. Acá otro esquema más, básicamente intentando esquematizar un corte como parasagital, y donde se ve la formación de la vena de Galeno por la confluencia de las venas cerebrales internas. Y esta es la imagen ecográfica de nuestro feto sin el Doppler, que finalmente tenemos esta dilatación quística. Ahora, respecto a la embriología, básicamente mencionar que la vascularización del sistema nervioso central y la nutrición básicamente del sistema nervioso central tiene 3 fases en la embriología. Una etapa 1 precoroidea, en que las células se nutren por difusión del líquido amniótico. Otra etapa 2, también precoroidea, que se forma un plexo vascular alrededor del tubo neural que lo nutre por difusión simple y difusión facilitada. Y finalmente ya la etapa coroidea, que es cuando ya se generan los plexos coroideos, que esta etapa se inicia cuando se cierran los neuroporos anterior y posterior. Y en este momento de la vascularización del sistema nervioso central, es importante que la irrigación del tubo neural y de todas las vesículas encefálicas depende de los plexos coroideos, y esta foto la pongo acá para que se vea que el tercer ventrículo en su techo tiene desarrollo de plexos coroideos, que finalmente el drenaje venoso de esta circulación se ve resumido por esta vena, que está esquematizada como vena mediana prosencefálica, que la describió este autor, Kim Markowski. Estos son sus dibujos originales, y acá se ve el tercer ventrículo, y se ve como estos plexos coroideos del tercer ventrículo pueden estar muy cercanos a esta vena prosencefálica media, y si esta vena persiste en el tiempo, se pueden generar estas comunicaciones anormales entre el plexo coroideo y la vena, y finalmente generar estas malformaciones aneurismáticas. Esta es una angiografía de un niño de 5 años que tiene una lesión que no fue manejada de forma postnatal inmediata, y esta es una resonancia magnética fetal de otro feto que tiene una malformación aneurismática de la vena de Galeno. Entonces, es la persistencia y la dilatación de esta porción anterior de la vena mediana mediante la contribución de estos cortocircuitos de arterias coroideas y el flujo de alta presión las que permiten conformar esta patología. Existen 2 tipos básicamente, un tipo cuando hay una conexión vascular directa entre una arteria y una vena, y una que se denomina como tipo coroideo, que son estas que tienen un chant de alto flujo, y son las que normalmente se asocian a insuficiencia cardíaca fetal, y las de tipo mural, en la cual la arteria alcanza a generar esta ramificación con un plexo capilar, y después se genera la comunicación hacia la vena, y estas generalmente se diagnostican en la vía postnatal, ya sea en niños o en adultos, y generalmente no se asocian a insuficiencia cardíaca fetal. Son estas de alto flujo las que generan la cardiopatía fetal. Entonces el diagnóstico se hace por ecografía 2D y con Doppler, ¿cierto? Se ve esta dilatación quística, esta es una imagen del Calen, donde se ve esta dilatación en la línea media, se ve que existe este flujo turbulento muy similar a la imagen que teníamos nosotros, y se ve este flujo pulsátil que sugiere que hay un flujo de alta velocidad y turbulento en esta comunicación vascular. Bueno, respecto a la fisiopatología de por qué se genera insuficiencia cardíaca, finalmente esta dilatación aneurismática genera robo vascular, y eso contribuye a que haya un aumento del retorno venoso, que va a generar finalmente una sobrecarga de volumen tanto en aurícula derecha como en ventrículo derecho, que a largo plazo van a llevar tanto a remodelación cardíaca como insuficiencia cardíaca, y finalmente esta insuficiencia cardíaca es la que va a desembocar en muerte fetal. Pero a su vez, además de la sobrecarga cardiovascular,
existe también un efecto de masa a nivel del sistema nervioso central, que se puede manifestar como hidrocefalia, edema cerebral, infartos cerebrales y finalmente leucomalacia periventricular como secuela. Ahora, lo otro que es importante, retrocediendo un poquito la imagen, no sé si ustedes se fijan acá, que la corteza se ve hiperecogénica. Eso es un signo que se genera por efecto de masa y compresión que podría traducir edema cerebral, que también se alcanza a ver un poquitito en esa foto. Factores pronósticos que se han propuesto: la cardiomegalia, la presencia de regurgitación tricuspidia, la dilatación de aurícula derecha y la dilatación de la vena cava superior. Ahora, respecto a la vía de parto, no existe consenso. Básicamente, lo que se debe hacer es coordinar que al momento del nacimiento haya neurocirujanos y cardiólogos infantiles presentes para manejar tanto el aspecto hemodinámico como posiblemente las intervenciones neuroquirúrgicas que haya que realizar, y el manejo es la embolización en el periodo postnatal. Se ha visto que con esta embolización la mortalidad alcanza un 10,6%, que en comparación con el manejo clásico, que era el manejo quirúrgico, se alcanzaban mortalidades casi de un 100%, por lo tanto con las terapias endovasculares esa reducción de mortalidad ha sido muy importante, y se ha visto que del 74% de los pacientes que sobreviven tienen un desarrollo neurológico normal luego de 4,4 años de seguimiento, que era un estudio que tenía publicado el seguimiento hasta casi 5 años. Volviendo a nuestro caso, entonces, tenemos estas fotos del encéfalo, donde vemos lo que ya habíamos comentado, la dilatación quística, un flujo bidireccional, que se ve que es turbulento con el Doppler color, ¿cierto? Se ve que hay una onda pulsátil, velocidad de hasta 40 centímetros por segundo. Respecto al perfil cardiovascular, nosotros consideramos que hay que realizar un perfil cardiovascular en este paciente, porque finalmente la insuficiencia cardíaca es la causa de muerte, y por lo tanto nos interesa saber cómo está el corazón de este feto. Respecto a la función cardíaca fetal, básicamente no tenemos Doppler intracardíaco, por lo tanto no tenemos cómo evaluar si es que hay regurgitación tricuspidia o si es que hay un IN o una onda, digamos, monofásica, por lo tanto esto lamentablemente en este caso no lo podemos evaluar. Pero los otros aspectos que sí podemos evaluar son, básicamente a nivel de la arteria umbilical, tenemos que tiene un flujo diastólico presente, por lo tanto en esta escala nos daría un puntaje de 2. Respecto a la cardiomegalia, por ser mayor a 50 el área, nos da un puntaje de 0. Y lo otro que nos parecía que tenía un índice de esfericidad y probablemente una fracción de acortamiento disminuida, lo que contribuiría también como al diagnóstico tal vez como la alteración funcional cardíaca, pero no se considera explícitamente en el índice. Respecto al hidrox, vimos hidropericardio, nos parece ver derrame pleural, pero no nos queda claro que hubiera edema de piel. Vimos en todas las fotos con la Javi y en ninguna nos quedó claro que hubiera edema de piel, por lo tanto, considerando eso, nos daría un punto por hidrox. Y finalmente, por venas centrales, tenemos un ductus que tiene onda A presente, que tiene un nivel normal, y no tenemos Doppler de vena umbilical, por lo tanto nos pareciera que tuviera 2 puntos desde el punto de vista de venas centrales. Por lo tanto, esto nos da un total de 5 puntos. Igual por ser menor a 6, sería un factor de mal pronóstico. Menor a 7 en realidad. Lo otro es que, bueno, evaluando esto, lo máximo de puntaje que podríamos tener si fuera normal sería 7, por lo tanto, igual estaría en un punto límite. Eso. Respecto a las imágenes adicionales, esto, bueno, veíamos una CM vasodilatada y como mencionó el doctor Bustos, que algo que nosotros no habíamos visto era que tenía un peso histórico aumentado. Tenemos este edema de placenta que podría también verse asociado a la insuficiencia cardíaca y la hepatosplenomegalia, que en relación a esto buscamos como índices para poder diagnosticarla de forma objetiva, pero finalmente, por lo menos en el CALEN mencionaban que el diagnóstico de hepatomegalia es un diagnóstico que muchas veces es subjetivo, y mencionan que el diagnóstico de esplenomegalia se puede ver cuando la silueta del vaso se acerca mucho a la pared del abdomen, cuando desplaza el estómago hacia adelante, y finalmente si uno hace un Doppler a nivel de las estructuras como de los vasos esclénicos, no podría haber un flujo turbulento, pero no tenemos ninguna de esos hallazgos, por lo tanto, subjetivamente nos parece que hay hepatosplenomegalia, pero no lo podemos cuantificar. Por lo tanto, los diagnósticos serían un aneurisma de galeno, una insuficiencia cardíaca fetal, sospecha de hidrofetal, hepatosplenomegalia, placenta engrosada, vasodilatada, y me faltó acá la anemia fetal. Nuestro manejo propuesto sería interrupción vía alta, básicamente no porque fuera la indicación precisa de vía alta por la patología en sí, pero sí para coordinar disponibilidad de cardiólogos y neurocirujano infantil, lo que muchas veces nosotros mencionamos como una cesárea por oportunidad, y básicamente tendrían indicación de hacer una embolización de esta malformación de forma precoz para evitar mortalidad del neonato. Eso sería. Excelente, Matías. Muy buena revisión. Lo único que el ACM aumentado no es anemia, es que está corriendo muy rápido en la sangre, en este caso.
Oye, bueno, ha sido súper bueno el análisis que hicieron todos. A mí me gustó mucho y parece que valió la pena este ciclo de un mes. Así que, sin más, nos despedimos. Chao, Gracias, muchas Doc. gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.